Segundo libro de Crónicas. En el capítulo 26, prácticamente vamos a leer todo ese capítulo en breve tiempo. Localicen ese capítulo en su Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Bueno, yo sé que están cansaditos. Bueno, permanezcan sentados, no importa. Antes de leer las partes que queremos leer, cierren sus ojos y haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, yo quiero ser instruido por tu palabra, porque tu palabra es la regla de fe y de conducta. En este día, yo me someto bajo esa autoridad. Espíritu Santo, instrúyeme, enséñame, por favor. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar a leer. Capítulo 26 de segundo libro de Crónicas. Vamos a ver aquí un tema, se va a llamar el asalto de la soberbia. El asalto de la soberbia. ¿Cómo se va a llamar nuestro tema? Correcto. Si no tenemos un tema, nos vamos a divagar y no vamos a enfocarnos. Entonces, nuestro tema se va a llamar el asalto de la soberbia y lo vamos a encontrar plasmado en el capítulo 26, segundo libro de Crónicas. Hay un mal universal, cual serpiente que se arrastra sigilosamente entre la humanidad, decidido y sin titubear para dar la mordida, sin importar que sea rey, que sea presidente, sea rico, pobre, analfabeta, catedrático, empresario, profesionista, ya sea obrero, ama de casa, cristiano, católico, musulmán, no importa que sea joven, viejo, no importa que sea chino, mexicano, europeo o norteamericano, y esa serpiente es la soberbia y el orgullo. Un rey fue mordido por esta serpiente, inyectando el veneno de la soberbia y el orgullo en la última etapa de su vida, y su final no fue lo mejor. Es lo que a continuación miremos del capítulo 26. Y dice así: entonces todo el pueblo de Judá tomó a su hijo Uzías, que tenía 16 años, y lo establecieron en el reino como sucesor de su padre Amasías. Así comienza la historia, así comienza el relato de la historia de la vida de Uzías. Y aquí vamos a separar dos etapas de la vida del rey Uzías. La primera etapa, vamos a ver que su primera etapa de su vida, dice allí en el versículo 1 que tenía, ¿cuántos años tenía? 16 años. Y lee también el versículo 3 que dice 16 años cuando se estableció en el reino, o lo colocaron como rey, y reinó 52 años en Jerusalén. Imagínense, comenzó a reinar a la edad de 16 años, asciende el trono porque su padre falleció y él tenía que asumir la gobernatura como rey, y era muy jovencito, ¿ok? Prácticamente un adolescente, y tremenda responsabilidad que cae sobre sus hombros. Y bueno, aquí vamos a ver qué realmente es. El nombre original de este rey es Azarías, pero por cuestiones de el cronista que escribe esta historia le cambia el nombre, porque más adelantito vamos a ver ese mismo nombre de Azarías, que era el sacerdote. Un sacerdote que estaba ejerciendo el sacerdocio en ese tiempo precisamente de los reyes, y para no confundir, entonces tomó o le dieron el nombre de Uzías. Entonces lo que vamos a ver a continuación es la vida de Uzías. En el mundo, en la humanidad, el ser humano siempre se va a encontrar con ese problema
del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, la independencia. Inclusive hay personas que dicen: yo no necesito de Dios, yo no quiero a Dios, yo quiero vivir mi propia vida. Bien, la primera anotación del cronista en referencia a este rey Uzías lo encontramos en el versículo 2. Dice que reconstruyó Eilat y la restituyó a la casa de Judá. Es decir, Judá perdió durante el reinado de Joram esta parte, ese territorio, y cuando él llega, jovencito, decide: vamos a reconquistar. Lo que nuestros enemigos nos robaron, vamos por él. Y ese lugar que menciona aquí, que fue reconquistado y restituido, allí se encontraban los hornos para fundir cobre y bronce, que sucedió en el tiempo de Salomón, y se encontraba precisamente en ese lugar. Fue una ciudad estratégica en la ruta de las caravanas al sur de Arabia, Egipto y Fenicia. Por lo tanto, la atención que le dio Uzías pues era importante, por la importancia comercial que tenía ese lugar. Por esa razón, lo primero que hizo es conquistar y tomar nuevamente. Ahora, vamos a ver el versículo 4. ¿Qué pasó con la vida de este rey? Dice: él hizo lo que es agradable delante de Dios, como lo había hecho David su padre. ¿Cómo dice allí su Biblia? Hizo lo recto. ¿Se fijan? Otra cosa más importante que reconquistar el territorio que le habían robado, más importante que volver a hacer lo suyo, aquel territorio, lo más importante es que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Eso es como para aplaudirle, ¿no creen? Es como decir: wow, qué joven, qué adolescente, qué joven tan inteligente, qué joven, de veras que en su adolescencia, en su juventud, decidió con su corazón hacer lo recto delante de Dios, hacer lo recto delante de Dios. Y eso es algo maravilloso, es algo que nos enseña a nosotros que en nuestra estancia aquí en la tierra, es cierto que tenemos preocupaciones, tenemos que trabajar, tenemos que terminar una carrera, todo eso es verdad porque es parte de la vida y estamos viviendo en un mundo real. Pero qué maravilloso sería que el ser humano, lo primero, antes de todas las cosas, es hacer lo recto delante de Dios. Y vamos a ver a continuación qué pasó al hacer lo recto delante de Dios. ¿Qué sucedió? Y dice ahí en el versículo 5: y oró ante él en los días de Zacarías, quien lo había instruido en la adoración a Dios. Y Dios lo afirmó en todos sus caminos. Fíjese bien, ese es el resultado de buscar a Dios. Es el resultado de agradar a Dios y hacer lo recto delante de Dios. Dios se comprometió con el rey Uzías cuando él desde su juventud levantó sus ojos al cielo y dijo: yo voy a decidir agradar a Dios. Así como mi padre me dejó el ejemplo, yo voy a buscar a Dios, voy a agradar a Dios. Y Dios se comprometió en estabilizar su reino. Dios se comprometió a proteger su reino. Y vamos a ver a continuación qué más hizo este hombre o este joven. Pero lo que encontramos en el versículo 5 dice que oró ante él en los días de Zacarías. Es decir, había un profeta en su época y que ese profeta fue como su tutor espiritual para ayudarlo y encaminarlo en los caminos de Dios. Había un profeta dispuesto a encaminar el jovenzuelo. Había un hombre adulto, una persona de experiencia, una persona que había transitado el camino de agradar a Dios, y este fue el tutor que lo ayudó y lo encaminó más en las cosas de Dios, más a su vida espiritual, darle importancia a la vida espiritual. Entonces, Zacarías fue un tutor, un instructor en la vida de ese rey.
¿Qué nos enseña esta parte? Significa que el hombre siempre va a necesitar a alguien que lo ayude, lo apoye, lo encamine o lo corrija. Mayormente cuando somos jóvenes. A veces como jóvenes tomamos decisiones muy rápidas, para no decir alocadas. Tomamos decisiones muy rápidas y lo que sentimos y lo que pensamos, eso lo ejecutamos, aunque nuestros padres dicen: hijo, piénsalo, hijo, mira, ten cuidado, analízalo. Aquí tenemos jóvenes. Entonces, para ellos, la instrucción para ellos, van a necesitar alguien que los instruya, los ayude, y por la experiencia de la gente adulta, de sus papás, quien sea, pero les puede dar alguna orientación, guiarles al camino correcto, y no es malo. Muchas ocasiones, como jóvenes, a veces pensamos: no, es que tú me estás, me quieres meter en tu estilo de vida, quieres que yo sea como tú, pero yo soy otro, y yo soy adulto, yo soy una persona. Pero muchas ocasiones los padres, las personas que quieren ayudarnos, su intención no es eso, no es molestarnos, no hacernos la vida pesada, sino es como advertirnos lo que puede suceder si no tomamos buenas decisiones. Mientras Uzías se mantuvo fiel al camino de Dios, a la voz profética, Dios lo prosperó. Dios afirmó su reino y tuvo un reino, pues, que en toda su vida, pues Dios estuvo allí en la vida de este rey. Pero también vamos a ver que Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales vendrán por añadidura. Y eso lo dijo personalmente nuestro Señor Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesites en la vida vendrán por añadidura. Y uno dice: ¿y de veras que eso funciona? ¿De veras eso es cierto? ¿De veras eso va a funcionar en mi vida? Sí, funciona, porque así lo prometió Dios. Es una promesa. Si buscamos su reino y su justicia, Dios nos respalda. Así como respaldó a Uzías en su juventud, un muchacho que podría haberse alocado, un muchacho que podría haber tomado 1000 decisiones y que ninguna le hubiera salido, hubiera tomado muchas decisiones sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta el profeta Zacarías, sin tomar en cuenta su tutor. Él podría haber hecho tantas cosas. Es rey, finalmente era rey, pero sin embargo él escuchó las opiniones, los consejos de un hombre de Dios, de un siervo de Dios, un profeta. Si no tenemos a nuestro lado un profeta, pero por lo menos alguien que nos puede alertar y nos puede decir: aguas, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, hay un peligro, no tomes esas decisiones, piénsalo, analízalo. Y encontramos en el versículo 6 que en sus campañas militares contra los filisteos, Dios abrió brecha contra sus enemigos y los derrotó y venció a muchas nacionalidades, a muchas naciones con ejércitos muy poderosos, porque Dios estaba allí con él. Quiere decir que cuando Dios está con nosotros, podemos conquistar muchas cosas, ¿sí? Cuando Dios está con nosotros, podemos conquistar muchas cosas. Y a lo mejor puede decir: pero no lo puedo entender, no lo puedo captar. Es cuestión de acercarnos a Dios y decirle a Dios: Dios, ¿es real? ¿Eres real? Ayúdame. Quiero buscarte y quiero que me ayudes. ¿Cuántas ocasiones como jóvenes no se preocupan por un examen? No se preocupan por una materia, no se preocupan. ¿Cuántas veces los adultos no nos preocupamos por proyectos, por cosas? Pero si nosotros nos acercamos a Dios y le decimos: Dios, mira, aquí estoy, y tengo estas situaciones, tengo estos problemas, tengo estos proyectos,
Si tú me ayudas, yo creo que lo vamos a lograr. Pero por favor, ayúdame. Además, Uzías tuvo victoria contra los filisteos. Dios le ayudó en todas sus campañas contra los árabes, contra todas las otras tribus nómadas que estaban allí en esos rumbos. Y aparte de eso, en el versículo 9 vamos a encontrar que él construyó, dice ahí que construyó torres en la ciudad. Esas torres servían de vigilancia para ver de lejos cuando viene el enemigo. Son torres de vigía, son torres que él preparó precisamente para darle más seguridad a su nación y a su ciudad. ¿Cuánta falta hace eso en nuestro país? ¿No creen? ¿Cuánta falta hace eso en nuestra ciudad? Torres de vigilancia, no físicamente, sino espiritualmente. Necesitamos hombres y mujeres que se entreguen a Dios y hagan vigía y nos den la señal. Acérquense más a Dios porque se aproxima algo terrible, se aproxima algo que no es bueno. Y este rey se preocupó por su ciudad y le quería dar mucha seguridad. Y también ahí en esos mismos versículos dice que él cavó pozos para mantener la ganadería, para todo eso, cavó muchos pozos y Dios transformó a esos ciertos lugares terrenos fértiles precisamente para la siembra, para la cosecha, para la crianza del ganado, porque es parte de la economía en aquel tiempo, es parte de la manutención en aquel tiempo. Y también dice en el versículo 11, vamos avanzando, dice: además Uzías tenía hombres valientes, entrenados para la guerra, cuyo número era de 32,600. ¿Ok? Y vamos leyendo el versículo 12. A otros los tenía en campo abierto 300,000 hombres, y los varones que tenía que ceñían espada eran 7,500. Y seguimos leyendo: quienes estaban continuamente de pie haciendo guardia para el rey. Uzías suministró escudos, lanzas, yelmos, armaduras, arcos y hondas para todo el ejército. Y su fama se divulgó por todas las ciudades y llegó a ser muy rico. ¿Se fijan? ¿Se fijan la trayectoria de ser un jovenzuelo? Y en el transcurso de esa primera etapa de su vida, pues Dios lo bendijo. Dios bendijo la vida de este rey, y es lo mismo que puede hacer con cualquiera de nosotros, con cualquier joven, cualquier persona, cualquier mujer, hombre, buscando a Dios. Dios le puede ayudar, Dios le puede bendecir en su vida. Así que dice también que él usó máquinas. Ahí en el versículo 15, alguien que me lea en el versículo 15 en su Biblia, en su versión, a ver, alguien que lo lea en voz alta. Se fijan que usó la ingeniería desde aquel tiempo para hacer máquinas diseñadas para poder lanzar piedras y dardos. Precisamente cuando el enemigo viene, los recibían con eso y ya no podían pasar. Desde entonces, Uzías ya tenía esas maquinarias precisamente para darle seguridad a su nación. Y allí en ese mismo versículo que se leyó, dice que su fama se extendió, su fama se mundializó en aquel tiempo, su fama llegó hasta muy lejos. Allí está el error, allí comienza el error, allí comienza la decadencia de este varón, de este hombre. Allí comienza, todo allí comienza. La fama. ¿Cuántas personas hoy en día y en el transcurso de la historia humana, cuántas personas no se equivocaron o se perdieron por la fama? La fama, y cometieron grandes errores y fue su perdición. Y precisamente el rey Uzías le sucedió algo parecido. Pero la pregunta
que surge. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando era joven, dice que decidió en su corazón agradar a Dios y Dios lo bendijo. Cuando era joven es cuando más podría haber tomado decisiones incorrectas y tomó decisiones correctas. ¿Por qué ahora en adulto comete errores? Ahí está la pregunta, ¿por qué? Pues bueno, así es el ser humano. Así es el ser humano. Y recordemos que en su juventud había un tutor, un profeta, que le daba palabra profética y lo instruía allí continuamente. Y yo creo que en su vida adulta ya no estaba ese profeta. Y se creyó adulto, independiente, que podía tomar sus propias decisiones. Y allí es donde comenzó la decadencia espiritual y moral del gran rey Uzías. El cronista parece compartir con el lector de este libro una percepción clara de su preocupación al indicar que Uzías halló ayuda de manera sorprendente hasta que lo hizo bien fuerte. En el versículo 15 dice: su fama se divulgó por todas las ciudades y llegó a ser muy rico. Ahí en su libro dice que llegó a ser muy fuerte. ¿Es cierto? Llegó a ser muy fuerte. Y dice el versículo 16: cuando se hizo de muchas riquezas, su espíritu se tornó tan soberbio que fue infiel a Dios, pues entró al templo de Dios para quemar incienso en los incensarios. Aquí comienza el problema. Pero todo comenzó con la fama. Todo mundo decían: el gran rey Uzías, el invencible, el que tiene ciencia, el que ha derrotado todas las naciones. El gran rey Uzías se oía por todos lados, su fama se extendió. Y de pronto dijo: creo que yo soy algo divino. Creo que yo soy un superhombre. Creo que tengo todo, he logrado todo. Y ahora puedo hacer yo solo las cosas. Y como yo quiero hacer las cosas. Y allí es donde comenzó su problema. Después que Dios dio a Uzías gran prosperidad y poder, se volvió soberbio y corrupto. Y dice la Biblia en Proverbios capítulo 16 y versículo 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes que el ser humano pierda todo, el problema en su alma se desarrolla la soberbia, el orgullo, la independencia. El que no necesita a Dios, el que no necesita a nadie. Pero pronto vendrá el quebrantamiento. Pronto vendrá el quebrantamiento y hasta Dios lo puede dejar. Hermanos, si Dios nos ha dado lo que tenemos, sea bienes materiales, influencia, popularidad y poder, sea agradecido, pero tenga cuidado, porque Dios aborrece la soberbia. Mientras que es normal tener gozo, alegría, porque hemos logrado algo que no es malo, pero si despreciamos a Dios y no involucramos a Dios en nuestros logros, ahí estaríamos equivocados. Hoy en día estamos a tiempo para analizar nuestras actitudes y analizar nuestro comportamiento delante de Dios respecto a lo que hemos logrado en el transcurso de nuestra vida. Todo lo que tienes, todo lo que has logrado es por el favor de Dios. Utilice eso que tienes, que has logrado, utilícelo para agradarlo. Utilícelo para agradarlo. Con mucha frecuencia hay personas con mucho talento, con muchas habilidades, y actúan como si ellos pudieran lograrlo por sus propias fuerzas.
Pero no es así. Siempre Dios está involucrado en nuestros logros. Siempre Dios está involucrado en nuestros logros. Todo logro, dile gracias Señor. Lo logré, me ayudaste. Me parecía difícil, me parecía imposible, pero lo logré. Gracias Padre. Qué maravilloso es contar contigo. Toda persona creyente en Dios debe mantenerse en guardia contra la tentación de creerse superior a otros, tan solo porque ha logrado algo en la vida, sin considerar el elemento gracia de Dios por haberlo logrado. Es bueno elevar nuestra autoestima cuando logramos cosas en la vida, pero también se puede convertir como un arma mortal en nuestra propia vida. Por eso, el apóstol Pablo instruye a la iglesia de Corinto, 1 Corintios 10:12, dice así claramente y literalmente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Le está hablando a los cristianos y nos está hablando a nosotros. ¿Estás firme? Ten cuidado, permanece vigilante, no vayas a caer. No vayas a caer. Bien, con esta nota negativa en la biografía del rey Uzías, el cronista entra a considerar los últimos años del rey. Y allí le encontramos en el versículo 16 en adelante, los últimos años de vida del rey Uzías. Al sentirse poderoso, se enalteció hasta corromperse. Su fortaleza humana lo guió al orgullo y la vanidad, cuyas fallas lo forzaron a experimentar el castigo divino. ¿Sí? El enaltecerse puede tener un lado positivo o más bien mucho negativo en nuestras vidas, porque cuando creemos que estamos logrando cosas, puede la serpiente mordernos, inyectarnos el veneno de la arrogancia y la vanagloria. Uzías, el rey Uzías, olvidó que la fuente de su poder era Dios. Olvidó que la fuente de sus logros era Dios. Dios mismo bendiciéndole. Y Dios se complace que nosotros le obedezcamos y caminemos bajo su voluntad. Entonces, el pecado evidente del rey Uzías es la soberbia. Es el orgullo, es el sacar de su vida a Dios, es el sacar de sus planes a Dios y actuar de manera soberbia, actuar de manera independiente como si no necesitara a Dios. Y ese fue el pensamiento desde un principio. Satanás, en una serpiente, le dice a Eva: si tú comes ese fruto, te vas a convertir como Dios y no vas a necesitar a Dios. Te vas a salir del control de Dios y tú vas a ser una diosa en este mundo. Así fue la proposición. Y para Eva fue muy tentador esa proposición, la cual todos sabemos la historia. Es lo que le pasó al rey Uzías. Y el rey Uzías, en su decadencia espiritual, hubo 3 pasos importantes en su vida. El primero es que aparentó seguir a Dios y aparentó obedecer a Dios, pero sin embargo, en el momento de la prueba salió falso, porque en el momento de la prosperidad salió a relucir lo que estaba en su interior, que era la independencia de Dios. El rey Uzías había defraudado la confianza que Dios le había puesto en su persona. Dios había levantado desde su juventud, pero en su vida adulta cometió errores y sacó a Dios de su vida. Segunda cosa, en su arrogancia, Uzías había usurpado un oficio que no le pertenecía. Él era un rey, pero aquí en el versículo 16, dice, ahí la última parte: pues entró al templo de Dios para quemar incienso en los incensarios. Ese oficio, esa actividad no le correspondía a él.
Esa actividad no era para él, era una actividad propiamente de los sacerdotes. Entonces él estaba usurpando una tarea, la tarea sacerdotal de quemar incienso al altar. Y miren, no sé cómo graficarlo, pero en el tabernáculo de Dios estaba dividido. En primer lugar, entrando es el atrio. Más adelantito está el lugar santo y más al fondo está el lugar santísimo. Entonces, donde se quemaba el incienso se hacía en el lugar santo y no podía entrar cualquier persona en el lugar santo. Solo los sacerdotes santificados para poder entrar en ese lugar y quemar el incienso. El rey Uzías no era sacerdote, no tenía ese oficio. Su oficio era rey, ser rey, gobernar, conquistar, proteger, pero no era para quemar el incienso. Y sin embargo, en su soberbia dijo: yo puedo hacer el trabajo de los sacerdotes, voy a quemar el incienso y voy a adorar a Dios. Tercer cosa, el rey Uzías rehusó aceptar su error de que él no debía entrar al lugar santo para quemar el incienso. Rehusó aceptar sus fallas, no quiso arrepentirse. Mismo el sumo sacerdote Azarías, en el versículo 20, ahí vamos a encontrar, dice, entonces el sacerdote Azarías, ahí dice, y los demás sacerdotes voltearon hacia él y vieron que él se apresuraba a salir, pues se dio cuenta de que Yahweh lo había herido. Bueno, entonces en su enojo, no quiso la confrontación de su error, se enojó, se molestó y él forzosamente quería ofrecer incienso. A pesar de que vino el sacerdote, ya no estaba Zacarías el profeta, ahora un sacerdote que estaba allí asesorándolo y le dijo: rey, no puedes entrar al lugar santo, eres rey, no eres sacerdote, ese lugar no es para ti, ten cuidado, Dios te puede castigar. Y él rehusó arrepentirse y aceptar la falta que estaba cometiendo, y como consecuencia en el versículo 19 encontramos que él le brotó en su frente la lepra. Dice allí, el versículo 19 dice: en aquel momento, lleno de ira, el rey Uzías contra los sacerdotes ordenó que los expulsaran del santuario, y en el mismo momento surgió lepra del santuario y cayó en la frente del rey Uzías cuando él entraba a la casa de Dios para ofrecer incienso. ¿Se fija? Vino un juicio de Dios sobre él por su arrogancia. Quiere decir que la arrogancia y el orgullo pueden traer tremendas consecuencias en la vida. Es preferible caminar en obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios. Preguntarle y caminar con Él. Nunca saques a Dios de tu vida. Nunca saques a Dios de tu vida. Nunca saques a Dios de tu vida. Cuando la gente tiene poder, a menudo piensa que puede vivir por encima de la ley de Dios. Y aquí vemos claramente que Dios disciplinó a un rey. Dios disciplinó a un rey, lo disciplinó duramente porque no le permitió pasar las líneas, las normas morales y espirituales, y Dios lo castigó. Y también en la Biblia hay un ejemplo, un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Él un día estaba en su palacio y se sale ahí por la ventana y comienza a mirar toda la ciudad, todo lo que hizo, y dijo: pues ¿quién no lo puede hacer? Solo el rey Nabucodonosor. Y como yo no hay otro, yo soy poderoso, el todopoderoso, el rey sobre las naciones. Y dice la palabra, la Biblia,
la palabra de Dios, que en ese momento Dios le cambió el corazón de hombre a un corazón de bestia. Y se comportó como un animal. Y su gabinete lo tomaron y lo llevaron al campo. Y allí pasó 7 años en el rebaño de los ganados. 7 años. Y dice la palabra del Señor, hasta que cuando levantó su cara al cielo y reconoció que no hay otro Dios como Dios, reconoció su maldad, dice la Biblia que Dios lo restituyó nuevamente. Entonces quiere decir que Dios siempre va a tomar acciones. Podemos decir, pues tenemos muchos gobernantes que andan mal, tenemos muchos gobernantes que hacen cosas malas, pero usted no sabe cuál es su final. Usted no sabe cuál es su final. No, nadie se puede burlar de la ley de Dios, nadie. Dios es soberano, Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene bajo control a los que gobiernan. Y un día van a estar frente a ese Rey soberano para entregar cuentas de lo que hicieron con el pueblo, de lo que hicieron con la nación y qué hicieron sobre este planeta. Un día van a desfilar para entregar cuentas y tú no sabes qué va a pasar con ellos. Es preferible que nosotros no somos reyes, somos personas normales, comunes, vivamos cerca de Dios, ¿de acuerdo? El mensaje es: no saques a Dios de tu vida y dale la gloria a Él. Todos los logros que tú logras cada día, aún así sean insignificantes, un logro insignificante, dile, levanta tu cabeza, tu cara al cielo y dile: gracias Dios, te amo, gracias por ayudarme. ¿Y qué crees que va a hacer Dios? Sí, ay, tengo un hijo agradecido. ¿Y qué crees que va a hacer? Te va a seguir apoyando, te va a seguir apoyando. No importa cuál sea la posición en la sociedad de personas, un día van a entregar cuentas. Pero tú y yo obedezcamos a Dios y adorémosle. Caminemos con Dios y no cometer los mismos errores que cometió el rey Usías. No cometer los mismos errores que él cometió. Y dice la Biblia allí que en su frente le nació una lepra. ¿Sí conocemos qué es la enfermedad de la lepra? Bueno, pues en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, la lepra era una enfermedad contagiosa, una enfermedad, una maldición. Y cuando una persona tiene ese tipo de enfermedad, lo aíslan, lo sacan de la ciudad y lo llevan a vivir muy lejos de la sociedad. Y ahí lo dejan. ¿Y qué creen que le pasó? El rey pasó el resto de su vida aislado, lejos de su ciudad, lejos del reino, lejos de su familia, lejos del templo de Dios y lejos de Dios. Es decir, su disciplina le causó grandes estragos. Y a lo mejor allí aislado, a lo mejor dijo: ¿por qué cometí esto? ¿Por qué no le hice caso al sacerdote? ¿Por qué me hice soberbio? ¿Por qué? La herida causada por Dios al rey Usías llegó a ser un recordatorio de su soberbia y su enaltecimiento espiritual. Esa fue la señal, fue la máxima expresión de su arrogancia, que pudo él cambiado la historia de su vida. Él pudo haber cambiado la historia de su vida, pero no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Sabes qué quiere Dios de tu vida? Dios quiere obediencia durante toda tu vida. Aquí tenemos jóvenes, acérquense a Dios, entreguen a Dios su juventud, entréguenle y díganle: Dios, mira, me va a ser difícil obedecer, me va a ser difícil someterme a ti, pero lo voy a intentar, lo quiero intentar. Y si tú estás conmigo, me ayudas, yo te quiero agradar. Yo quiero ser una persona diferente de las demás personas. Yo quiero ser obediente. Y Dios quiere que seamos obedientes, no solamente que tengamos arranques de obediencia, sino que tomemos una decisión. Daniel, cuando era un joven, todavía no era profeta, era un jovencito también, igual que el rey Usías.
Lo llevan a Babilonia deportado como esclavo. Y allá, estando en Babilonia, en medio de una gran maldad, en medio de brujería, hechicería, satanismo, idolatría, en medio de un mundo perverso y malo, dijo: yo decido en mi corazón honrar a Dios y no me voy a contaminar con esta gente. Yo decido con mi corazón ser un joven apartado para Dios. ¿Y qué creen que pasó? Dios lo respaldó. Dios lo respaldó y lo bendijo grandemente. Entonces, jóvenes, si ustedes toman una decisión así como esa, tienen el resto de su vida de contar con el favor de Dios y con la ayuda de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios va a recompensar, ¿ok? Busque a todos, para todos, busquemos ser recordados por nuestra fe constante, que de otra manera, que seamos recordados porque caímos o porque nos deslizamos y nos perdimos. Porque más se oye lo malo que hace el ser humano que lo bueno. Porque cuando la persona hace lo malo, se pierde todo lo bueno. Y lo malo que se hace es lo que empaña todo lo bueno. Por esa razón, como personas y como creyentes, como hijos de Dios, también tengamos cuidado todos, ¿ok? Que tengamos cuidado todos. Y una cosa muy interesante, según la cultura judía, siempre cuando alguien fallece y lo sepultan, le ponen un epitafio. Y ese epitafio le ponen algo, lo que pasó realmente en su vida. ¿Y qué creen que estuvo en el epitafio de rey Uzías? Hay una inscripción que decía: él es leproso. Y su lepra fue como consecuencia de que fue un hombre soberbio, un hombre orgulloso, altivo e independiente. Eso es lo que significa que nuestra vida, una historia que dé inspiración a otras personas. Que tu testimonio, que tu forma de vida llame la atención a las personas, pero de manera positiva. Y no caigamos en el error de este rey, el rey Uzías. Estamos diciendo que el rey Uzías fue asaltado por la soberbia. Y la soberbia pudo más sobre él que su integridad con Dios. Entonces nosotros puede suceder lo mismo, pero tengamos mucho cuidado. Honremos a Dios con lo que tenemos y somos. Demos de la gloria los logros obtenidos. Presenta cada día tus proyectos antes de ejecutarlos. Agradece a Dios por la ciencia que te da, por la sabiduría que te da, por el conocimiento de tu profesión. Sirve a Dios con tu profesión, con tu trabajo, con tus habilidades. Sírvele a Dios. Y dile: Dios, lo que puedo hacer, tú me ayudaste. Es cierto que ahí está el esfuerzo de mis padres, el esfuerzo mío, pero te quiero reconocer que si no me hubieras ayudado, no lo hubiera logrado. Y muchas gracias, Dios Santo. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser diferente y Dios se va a alegrar contigo. Así como mismo el Padre en una ocasión habló de Jesús y dijo: este es mi hijo en quien yo tengo contentamiento. Y Dios tiene solo hijos, no tiene ni nietos, ni sobrinos, ni primos. Solo tiene hijos. Y usted es un hijo de Dios, ¿es cierto? Somos hijos de Dios. Entonces, que Dios allá en el cielo diga: este es mi hijo, esta es mi hija, que me alegro, me alegra mi corazón. Es obediente, es sumisa, me honra, y todo lo que logra me atribuye a mí. ¿No lo crees? ¿Se puede poner de pie? Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. No sé qué es lo que pudiste aprender este día respecto de la enseñanza de hoy. ¿Cuál es tu pensamiento en este momento? Pero Dios está aquí en ese lugar. Y Él desea
No sé si tienes el mismo pensamiento que un servidor, pero mi deseo es esta. Quiero buscarte más. No hay otro anhelo. Y encontrarme con tu presencia. Ese es mi deseo. Quiero adorarte más. No hay otro anhelo. Y conocerte en toda mi vida. Ese es mi deseo. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de tu grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Quiero buscarte más. No hay otro anhelo. Y encontrarme con tu presencia. Ese es mi deseo. Quiero adorarte más. No hay otro anhelo. Y conocerte en toda mi vida. Ese es mi deseo. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa que tú me das. Quiero buscarte más.
Gracias, Señor. Voy a bendecirte. Así, con estas palabras vamos a cerrar. Dilo así conmigo. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Todo a Cristo yo me entrego. Yo me entrego. Quiero serte fiel, Señor. Quiero serte fiel. Dilo, es muy fácil. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, solo a ti, Señor. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serte fiel. Una vez más, es muy sencillo. Suavemente, como una oración. Suavemente, como una oración. Yo me rindo a ti, Señor Jesús. Yo me rindo a ti. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serte fiel. En este momento, Padre, yo pongo en tus manos a cada persona que está aquí presente, a los jóvenes, a los adultos. Los jóvenes necesitan dirección y tu apoyo y tu gracia. Y también los adultos, porque estamos en una etapa, tal vez la última etapa de nuestra vida, y necesitamos tu sabiduría, porque la edad no es sinónimo de sabiduría si no estás con nosotros. Y que al final de nuestra vida, la historia que se quede para las siguientes generaciones sea un ejemplo a seguir de consagración, de dedicación, de obediencia y de temor a ti. Puede levantar su mano conmigo y repetir esta oración. Padre mío, en este momento yo entrego mi vida a ti, mi voluntad para poder obedecerte, mis fuerzas para servirte, mi corazón para amarte. En el nombre de Jesús, ayúdame. Que el orgullo, la arrogancia, la vanidad, la altivez nunca se desarrollen en mi alma. Ayúdame y guárdame de ese mal que está como serpiente, sigilosamente decidido a dar la mordida a cualquier persona. Padre, ayúdame. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me entrego a ti este día. Toma mi vida, Señor.